Ella odiaba a su anciana suegra, pero cuando murió, descubrió quién era realmente. Al ver cómo la mujer que tanto había odiado se acababa de ir en sus propios brazos, se sentía mal. Margaret lloraba desconsoladamente. La lección que acababa de recibir era demasiada. Después de tiempo, se dio cuenta que había estado corriendo y había hecho correr a su marido sin ver que su propia suegra sería la que le daría lo que tanto ella anhelaba, y no solo eso, pues aún había más. Segundos después, colocó el cuerpo tibio de su anciana suegra, llamó a los médicos y avisándoles que su suegra se había desvanecido, se tomaba la cabeza llorando inconteniblemente. El médico y la enfermera entraron raudamente al escuchar los llamados de Margaret. Miraba la llave que tenía en sus manos ahora y, empañada por las lágrimas, observaba toda la escena. Los médicos intentaban revivir a su suegra, pero nada parecía funcionar. Era tiempo. El médico se acercó a Margaret y le dijo entonces que habían hecho todo lo posible, pero la enfermedad se había llevado a su suegra. Tiene que llamar a su hijo, sentenció el médico, y dándole palmadas se retiró del lugar junto con las demás enfermeras y los equipos de resucitación. No había más que hacer. Pensaba ahora en lo cerca que la había tenido, y ahora ella estaba muy lejos. La debió haber traído a vivir con ella sus últimos días. Pensaba que aunque la casa era alquilada, había espacio suficiente para vivir con ella. Debió haber compartido aunque sea un café con leche con ella. Nunca había recibido ningún consejo, pero no porque su anciana suegra no había querido. Ella siempre los había llamado, pero ahora era demasiado tarde. Se había ido y tenía que avisarle a su esposo, quien estaba en el trabajo avanzando para entregar la obra y poder tener dinero para los tratamientos de su madre, para mantener a su esposa y la cuota para el ahorro de la casa. Él no sabía que su madre se acababa de ir de este mundo. Margaret sabía que ella lo había puesto allí, lo había presionado, tanto que casi él no había visto a su madre en sus últimos días. Lo llamó y, respirando profundo, le dijo que su madre había fallecido. Del otro lado del teléfono, un rendido Jorge quedó mudo por unos minutos. Allí estaba la noticia que había estado esperando, pues él sabía que hace mucho su madre partiría. Los sollozos se escuchaban a duras penas. Minutos después, Jorge llegó a ver a su madre. Allí estaba la mujer que le había dado la vida. Él había querido cumplir con ella, pero sus circunstancias y la presión que recibió de parte de su mujer lo habían distanciado justo en el momento en el que ella más lo había necesitado. Días después, junto a sus hermanos y familiares, enterraron a su madre. Ni siquiera podía tomar días de duelo. Él era el maestro encargado, la obra estaba por terminar y casi había agotado todos sus recursos al enfrentar la dura situación por la enfermedad que había pasado su madre. Días después, Margaret hizo como su suegra le había dicho. Fue a casa de su difunta suegra, con la llave que ella misma le había dado. Ingresó a su casa y al entrar se sentía la armonía de las flores en los maceteros. La casa era antigua, pero cada parte de ella estaba decorada y cuidadosamente ordenada. Al ingresar a la sala, pudo ver cómo su difunta suegra tenía la foto de sus hijos con sus esposas. La de ella y Jorge estaban en la sala principal. Esto era así porque Jorge había sido el único que había decidido quedarse junto a su madre. Él así se lo había propuesto, pero último no pudo mantener su promesa debido a que también le había prometido a su esposa que ahorrarían para comprar una casa propia. Al llegar a la habitación, fue al costado de su cama y allí estaban los papeles de su casa y una carta. Mamita, para cuando leas esta carta ya estaré en los brazos de Dios. Con mucha tristeza me habré ido al no conocer al fruto del amor entre mi hijo y tú. Pero ¿qué más da? Es el ciclo de la vida. Solo quería que vengas para darte estos papeles. Allí está la tarjeta de mi abogado. Él se llama Francis, es un amigo mío y ha hecho todo para que mi hijo y tú sean los únicos herederos de mis cosas.
que aunque no son muchas, después de todo lo que han vivido, sé que las van a necesitar. Margaret no podía con tanto en un solo papel. Llamó al abogado y se reunieron en el mismo lugar. El señor Francis, un anciano de 78 años, ya se había retirado de su labor como abogado. Sin embargo, al ser un amigo cercano de la madre de Jorge, este había alistado todos los papeles póstumos a la muerte de su amiga. Señora, estos son los papeles de la casa de mi clienta. Estarán a su nombre. También está la cuenta de banco de los ahorros. Firme acá y tenga buen día. ¿Es todo?, preguntó Margaret. En lo que a mí concierne, sí, señora, terminó de hablar el abogado. Estuvo 2 días sin poder dormir. No sabía cómo decirle a su marido lo que había pasado, pero al fin tuvo que hablar. Justo en ese momento, Jorge llegó para decirle también que la obra había terminado. Aún me pagarán en 3 meses y no tengo más dinero. Gasté lo último en la medicina de mamá, dijo Jorge preocupado. Margaret sabía que tenía algo que decirle, así que dijo: quería decirte algo que me dijo tu madre. ¿Ah, sí? ¿Qué será?, contestó Jorge desinteresadamente. Pues tu madre, antes de fallecer, me dejó estas llaves. Es de su casa, y también me dijo que esa casa era un obsequio de ella para nosotros. He ido a su casa y traje estos papeles como ella me mandó hacer después de su muerte. Jorge tomó aquella carta y al leerla no hizo más que llorar como un niño. Margaret dijo que lo sentía mucho, que estaba arrepentida por lo que egoístamente había actuado. Jorge estaba muy herido, pues recordaba que ahora no tenían ahorros, pero todo el dinero que gastó en ayudar a su madre, ella se lo había devuelto, y al ver esto, ambos se abrazaron. No podían contener las lágrimas. Después de esto, Jorge, al no tener más dinero, no podía pagar el alquiler, por lo que ese día recogieron sus cosas y se dispusieron ir a la casa de su madre. Al ingresar, una sorpresa se llevaron al ver lo cambiada que estaba. Su madre la había mandado a decorar días previos a su muerte. También, mientras avanzaban, Jorge descubrió que había una habitación más. Ambos quedaron perplejos. Era la habitación más dulce que habían podido ver. Era tal y como Margaret y Jorge se lo habían imaginado. Con el transcurrir de los días, descubrieron que la madre de Jorge había estado alistando la casa para ellos todo ese tiempo. La que más lamentaba todo era Margaret. La casa lucía acogedora y hogareña, pues jamás se habían podido imaginar que su madre hubiese planeado todo justo antes de morir. Actualmente Jorge y Margaret pasan sus días con su pequeño bebé recién nacido. La suegra de Margaret llevó a cabo su plan y nada pudo haber salido mejor para ellos, pues una cantidad de dinero aguardaba en aquella cuenta que Margaret había recibido de su suegra. Eran los ahorros de toda su vida, y la suegra de Margaret se lo había regalado. Uno nunca sabe las lecciones que Dios tiene preparado para nosotros. A menudo pensamos que no hay salida al final del túnel. A menudo creemos que el castigo y la desesperación viene por parte de Dios por ser hijos malos. Pero la verdad es que Dios siempre nos va a dar situaciones y oportunidades de poder aprender algo siempre de todas las circunstancias malas que vivamos. Los buenos tiempos son para reflexionar y valorar, y los malos para aprender y ser fortalecidos. Así es como Dios pule el carácter y el espíritu de sus hijos. Que Dios los bendiga, mis queridos suscriptores y suscriptoras. No olviden, por favor, dejarme su manito arriba si les gustó esta historia, compartirla también. Y también activar la campanita de notificaciones y seleccionar todas las notificaciones. Así no te perderás de ninguna de las historias que subiré aquí en el canal, tu canal de siempre. Espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia.